Este edificio se empezó a construir en 1877. Era gobernador Doroteo López, él fue gobernador del 77 al 80, estamos hablando del siglo antepasado, pero se empieza a construir, se pone la primera piedra el 14 de marzo de ese año 1877, se empieza a construir sobre el mismo desplante que tenía una edificación anterior, que era la casa consistorial, que había sido construida durante el periodo virreinal a partir del año aproximadamente 1600, y se le van adicionando partes. Finalmente el edificio queda obsoleto, el anterior, o la casa consistorial, de la cual hay imágenes todavía, llega Doroteo López al gobierno, estamos hablando del Porfiriato, y él decide demoler, tirar completamente el anterior edificio, que era un edificio pues ya con 300 años, ya infuncional prácticamente, inoperante, además de ya grave deterioro y contaminado. Lo demuelen y él pone la primera piedra en esa fecha. Es hasta el 22 de diciembre del año de 1904, siendo gobernador Enrique de la Madrid, el último gobernador del Porfiriato, oriundo de Colima, él sí, a diferencia de Doroteo López, quien ya inaugura el edificio, aún sin terminar y ya operando desde años anteriores. ¿Por qué razón? Bueno, porque no había dónde despachar. Y es él quien lo inaugura oficialmente, aún sin ventanales, aún sin puertas, aún con espacios por construir. Y es a lo largo del tiempo cuando se vienen haciendo las adecuaciones correspondientes. Una importante se da en el año de 1941, durante un periodo de 5 años, con el terremoto del 15 de abril. Encontramos que toda esta parte superior prácticamente es derrumbada, se derrumbó. Quedaron las partes internas nada más del cuerpo del edificio. Hablamos de 2 cuerpos, el cuerpo que da hacia el Jardín Libertad y un cuerpo adicional, similar pero más pequeño, que da al Jardín Gregorio Torres Quintero. Esas 2 edificaciones se unen por 2 escaleras, una por la parte oriente y otra por la parte poniente, que es la importante. Y aquí también hay que hablar de la ubicación del edificio. El edificio da cara hacia el poniente, es decir, hacia donde se mete el sol, y da espalda al oriente, que es donde nace el sol, de tal manera que el gobernador entra en sombra y sale en luz. Aparte de los usos oficiales, cívicos, también culturales y hasta funerarios, encontramos que aquí se veló el cuerpo del gobernador Gustavo Vázquez, es el que más recientemente recordamos, de Silverio Cavazos, y el cuerpo también de un reportero. Este edificio es el espacio político más importante del Estado. Aquí se toman las decisiones. Y en lo personal, como ciudadano, yo lamento que haya caído en desuso a partir del gobierno del licenciado Carlos de la Madrid Virgen, porque todavía con Elías Zamora Verduzco, entrar a Palacio de Gobierno era entrar a un palacio. Estaba todo al 100%, todo debidamente funcionando, todo operando en óptimas condiciones, y era un recinto realmente imponente, bien tratado, bien cuidado. Y es a partir del licenciado Carlos de la Madrid cuando, por cuestiones de seguridad, por sugerencia de Protección Civil en aquel momento, cuando se empieza a inhabilitar en algunas áreas. Las nuevas generaciones no saben que existió el Salón Azul, es el actual Salón Gobernadores. Este salón, si se observa por dentro, no tiene pilares de soporte interior. Estamos hablando de que es una nave abierta, y esto se logró en el año de 1993. Tenemos un mural a mis espaldas, se hizo durante el gobierno del general Jesús González Lugo. Es un mural hecho por el maestro Jorge Chávez Carrillo, que en paz descanse, y refiere el movimiento de independencia. Es un mural al fresco que ya fue restaurado en 2 ocasiones y que pues revive de alguna manera esta gesta según la interpretación que le da la historia oficial, la historia de bronce. La escalera principal es una escalera volada sin puntales de soporte. Este edificio lo construyeron en planos de Longinos Banda, entre Longinos Banda y Lucio Uribe. Lucio Uribe se le reconoce como el alarife de Colima, el arquitecto, el constructor de los edificios más emblemáticos de Colima, de la ciudad de Colima. Pero la escalera de manera particular es una escalera volada
que técnicamente es muy difícil de resolver. Y bueno, sin embargo, la resuelve él, y cuando se ven los planos, el gobernador en su momento le dice: esta escalera no va a funcionar, se va a caer. Y le dice él: esta escalera hasta con caballo se sube. Obviamente que no le creyó. Pasa el tiempo y un siguiente gobernador, ya cuando la escalera estaba levantada, hace la prueba con caballo y sube una escalera que se reconoce como paso de mula, por el tipo de escalón que tiene, que es un escalón tendido. Sube y finalmente, bueno, se consuma ahí un triunfo más de Lucio Uribe con esta escalera volada. El anterior edificio, hay que decirlo, funcionó como cárcel, funcionó como gendarmería. La cárcel daba vista a la parte poniente de lo que es hoy el Jardín de la Libertad y daba espalda al Jardín Torres Quintero. Esa cárcel, hay una anécdota ahí, en el año de 1941, con los daños que se generaron, tuvieron que liberar a los presos. Y dentro de los presos estaba el asesino de el papá de Miguel de la Madrid Hurtado, Miguel de la Madrid Guerrero se llamaba. Lo había matado Salvador Ochoa, y por esa circunstancia a todos los reos los dejan libres, y él pues apenas por una pena de años, creo que lo mató en el 39, de tal manera que al 41, pues 2 escasos años, en una pena que seguramente era de 50 años. Desde que este edificio se reinaugura sobre el año de 1945, después del terremoto del año del 41, se establecen formalmente, o se restablecen formalmente aquí, el funcionamiento de los 3 poderes. El Poder Ejecutivo despachaba donde es hoy el despacho del gobernador, todavía en este edificio. El Poder Legislativo despachaba en la parte inferior, entrando a mano izquierda. Ahí despachaban los 7, 9 y 11 diputados que en ese trayecto hubo aquí, hasta el año de 1984, fecha en que se traslada el Poder Legislativo y el Poder Judicial a las instalaciones de la Calzada Galván que tienen actualmente. Era gobernador en ese tiempo quien propició la real y física división de poderes, y material también, era gobernadora la maestra Griselda Álvarez. Y de esta un apunte que me gustaría señalar: fue la gobernadora que entraba con su coche hasta la puerta y desde ahí descendía para subir por esta escalera precisamente al despacho donde atendía de manera ordinaria los asuntos de gobierno.